Primera de Crónicas, capítulo 20. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra, que Joab condujo las fuerzas del ejército, destruyó la tierra de los hijos de Amón y fue a sitiar Raba, pero David se había quedado en Jerusalén. Joab atacó Raba y la destruyó. Entonces David tomó la corona de la cabeza de su rey y halló que pesaba 33 kilos de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Aconteció, después de esto, que hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibecai de Husa mató a Sipai, uno de los descendientes de los refaitas, y ellos fueron sometidos. Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat el geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces, estos eran descendientes de Arafa en Gad, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del ejército: Vayan, cuenten a los de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa. Pero Joab respondió: Que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1.100.000. Los hombres de Judá que sacaban espada eran 460.000. Joab no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel, y David dijo a Dios: He pecado grandemente al haber hecho esto, pero ahora quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Entonces el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas, y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y le dijo: Así ha dicho el Señor: elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios, y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días la espada del Señor, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del Señor cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira, que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado, por favor, caiga yo en mano del Señor, porque grande en extremo es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo?
yo soy el que ha pecado, y en verdad he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor, Dios mío, por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decir a David que subiera y erigiera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que Gad le había hablado en nombre del Señor. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó hasta Ornán, éste miró y vio a David, y saliendo de la era se postró ante David, con el rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: Dame el lugar de la era para que edifique en él un altar al Señor. Dámelo por su justo precio, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Ornán respondió a David: Tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo doy los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda vegetal. Todo lo doy. Pero el rey David respondió a Ornán: No, sino que por su justo precio lo compraré, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Entonces David dio a Ornán por el lugar el peso de 6,5 kilos de oro. David edificó allí un altar al Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, e invocó al Señor, y él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. El Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que el Señor lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Por aquel entonces, el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. David no pudo ir delante de él para consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22. Entonces David dijo: Aquí estará la casa del Señor Dios, y aquí estará el altar del holocausto para Israel. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y designó canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. También preparó David una gran cantidad de hierro para los clavos de las hojas de las puertas y para las junturas, y bronce en tal cantidad que no se podía pesar. La madera de cedro era incalculable, porque los sidonios y los tirios habían llevado a David gran cantidad de madera de cedro. Entonces dijo David: Mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los países. Yo pues haré los preparativos para él. Y antes de su muerte David hizo muchísimos preparativos. Entonces David llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. David dijo a Salomón: Hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Pero he aquí, te nacerá un hijo que será un hombre pacífico, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Ciertamente su nombre será Salomón, y en sus días yo daré tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, él será para mí hijo, y yo sé para él padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo. Sé prosperado y edifica la casa del Señor tu Dios, como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé inteligencia y entendimiento para que cuando te comisione sobre Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra las leyes y los decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí que con grandes esfuerzos he provisto para la casa del Señor 3,300,000 kilos de oro y 33,000 kilos de plata. El bronce y el hierro
no pueden ser calculados por su cantidad. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y hombres expertos en toda obra. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate y actúa, y que el Señor sea contigo. Asimismo, David mandó a todos los principales de Israel que dieran ayuda a su hijo Salomón, y dijo: ¿No está con ustedes el Señor su Dios? ¿No les ha dado paz por todas partes? Ciertamente Él ha entregado en mi mano a los habitantes del país, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23. Siendo David anciano y lleno de años, proclamó a su hijo Salomón rey sobre Israel. Reunió a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y su número, contados uno por uno, fue de 38,000. Entonces dijo David: de estos 24,000 serán para supervisar la obra de la casa del Señor, 6,000 para ser oficiales y jueces, y 4,000 para ser porteros. Otros 4,000 han de alabar al Señor con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. David los distribuyó en grupos, de acuerdo con los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simeí. Los de Ladán fueron 3. Yehiel fue el jefe, y después Tam y Joel. Los hijos de Simeí fueron 3. Selomit, Jaziel y Arán. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Ladán. Los hijos de Simeí fueron Yahat, Sisa, Jeús y Beria. Estos 4 fueron los hijos de Simeí. Yahat fue el primero y Sisa el segundo. Pero Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron considerados como una casa paterna, como una sola función. Los hijos de Coat fueron 4, Amram, Ixhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón fue separado para ser dedicado para siempre, él y sus hijos, a las cosas más sagradas, para que ofrecieran incienso delante del Señor y para que le sirvieran y bendijeran en su nombre para siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel, hijo de Gersón, fue el jefe. Rehabías, hijo de Eliezer, fue el jefe. Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Selomit, hijo de Ishar, fue el jefe. Los hijos de Hebrón fueron Jerías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías el primero e Isaías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, sino solo hijas, y los hijos de Quis, sus primos, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron 3, Mahli, Eder y Jeremot. Estos fueron los hijos de Leví, según sus casas paternas, todos jefes de casas paternas, según fueron contados en la lista de nombres, uno por uno, desde los 20 años para arriba. Llevaban a cabo la obra del servicio de la casa del Señor. David dijo: el Señor Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo, y habitará en Jerusalén para siempre, y también los levitas no tendrán que soportar el tabernáculo ni ninguno de sus utensilios para su servicio. Así que, conforme a las últimas palabras de David, los hijos de Leví fueron contados, de 20 años para arriba. Ciertamente su deber es estar al lado de los hijos de Aarón, para servir en la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras, en la purificación de toda cosa consagrada y en lo que se debe hacer en el servicio de la casa de Dios. Ellos disponen los panes de la presentación, la harina fina para la ofrenda vegetal,
las galletas sin levadura, lo que se prepara en el sartén, lo que se mezcla y toda medida de capacidad y de longitud. Ejercen su servicio cada amanecer y asimismo al atardecer, para dar gracias y alabar al Señor, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor los sábados, las lunas nuevas y las demás festividades. Continuamente delante del Señor, en el número necesario y de acuerdo con lo que ha sido establecido para ellos, así tienen a su cargo el cuidado del tabernáculo de reunión, el cuidado del santuario y el cuidado de sus hermanos, los hijos de Aarón, en el servicio de la casa del Señor.